Todos pensaron que sería una boda hermosa, pero nadie esperaba que comenzara con una confesión. Nathaniel estaba de pie ante el altar, con las manos firmes y el rostro sereno, pero sus ojos transmitían una profunda carga. Contempló el mar de rostros conocidos, familiares, amigos, desconocidos con trajes imponentes y vestidos pastel. Había flores, un coro, sonrisas, pero también un silencio, tenso, agudo, que lo envolvía como un cristal que nunca se había roto del todo. Levantó la mano antes de que comenzaran los votos. La música se detuvo. La gente se giró. Necesito decir algo primero, dijo. Un proyector detrás de él cobró vida. La pantalla brilló, no con diapositivas de recuerdos de la infancia ni montajes románticos, sino con un marco blanco. Esto no es un discurso de boda, continuó Nathaniel, con voz controlada, no fuerte, pero atravesando la sala como un viento lento. Esta es la historia que nunca me permitieron contar. Se oyeron jadeos suaves. El oficial retrocedió. Su compañero le tocó suavemente el brazo, pero no dijo nada. Los invitados se miraron, sin saber si esto era parte de la ceremonia o un error del que ahora eran testigos. Nathaniel inhaló, exhaló y comenzó. Tenía 16 años cuando sus padres le dijeron que iría a un prestigioso internado cristiano. Dijeron que le haría bien, que le ayudaría con la confusión. No estaba confundido, pero se equivocaron o quizás tenían miedo. Aprendió que el miedo era el amor más intenso cuando se enfriaba. Recordó el viaje en coche, las sonrisas forzadas, la forma en que su padre no lo miraba a los ojos, el momento en que se dio cuenta de que no era una escuela en absoluto, la puerta metálica, el silencio interior, el olor a lejía, el colchón delgado, las palabras en la pared que decían que la obediencia trae paz. Recordó la primera noche y cómo le quitaron el teléfono, los zapatos, su nombre. En ese momento del video, aparecieron imágenes, fotografías descoloridas de un recinto desolado, pasillos tenuemente iluminados y una tabla de papel con los puntos de reorientación. No eran de internet. Eran suyas. No lo llamaron castigo, dijo. Lo llamaron restauración, pero lo que querían decir era borrador. Habló sin llorar. Ya lo había hecho. Habló sin rabia. Eso también había pasado. Lo que quedaba era algo más limpio, más peligroso para gente como quienes lo habían enviado lejos. La verdad, dicha sin rodeos, por alguien que sobrevivió. La sala se quedó en silencio. Algunos invitados miraron al novio, que seguía de la mano de Nathaniel. Él asintió. Quédate con él. Nathaniel continuó. Habló de la rutina, del trabajo forzado, de las reglas que dictaban cuánto tiempo se podía sentar, hablar y dormir. Habló del sistema de puntos, las sentadillas de castigo, las evaluaciones psicológicas, que le decían que estaba mal por querer. Amar con dulzura, por reírse con la persona equivocada, por llorar sin permiso. Hizo una pausa y luego dijo, este lugar fue financiado. No fue un accidente. No fue un error. Alguien pagó para que existiera. Alguien cercano a mí. No mencionó nombres. Todavía no. Eso vendría después. Pero la tensión en la sala había cambiado. La gente se inclinó hacia adelante. No por curiosidad, sino porque una parte de ellos sabía que las bodas deben celebrar un futuro. Esta había elegido enterrar primero un pasado. Cuando la pantalla se apagó y Nathaniel bajó el micrófono, el único sonido en la sala era la respiración. Nada se había roto, pero todo había cambiado. Y esto era solo el comienzo. Para más historias reales que revelan lo que el silencio intentó enterrar, sigue Historias del Corazón. Esto no es solo narración. Es supervivencia en voz alta. Suscríbete y no te pierdas lo que viene a continuación. La verdad merece una voz. Nathaniel nunca llegó a una escuela. Llegó a un complejo, remoto, soleado, escondido tras palmeras y caminos de grava en el Caribe. Sus paredes no eran altas, pero no necesitaban serlo. Lo que mantenía a los chicos dentro no era la altura,
sino la desesperanza. Lo primero que le quitaron no fue su teléfono. Fue su nombre. Al ingresar, le asignaron un número. El personal lo llamó estudiante 109. Le dieron un cuaderno de ejercicios titulado Libertad a través de la sumisión, y lo acompañaron a un dormitorio donde las ventanas estaban cerradas con clavos. Dentro, los chicos dormían en filas de delgadas literas de metal. No había adornos, ni relojes, ni espejos. Cada cama tenía que estar hecha con precisión cada mañana, con las esquinas a 45 grados y las perchas separadas exactamente por 2 dedos. Cualquier error significaba sentadillas de castigo, flexiones, trabajo. Dijeron que era terapia cristiana. Dijeron que estaban allí para salvarlo. Pero lo que experimenté fue disciplina sin compasión, estructura sin amor, reglas sin propósito. Lo supervisaban todo. Cuánto tiempo mirabas a alguien, el tono de tu voz, si tus zapatos estaban bien atados. Lo llamaban corrección. No había contacto externo. Las cartas se leían antes de enviarlas, si es que se enviaban. Las llamadas telefónicas, si se permitían, se grababan. Nathaniel una vez intentó escribirle a un amigo en casa, deslizando la nota en el tacón de una zapatilla gastada. Un miembro del personal lo encontró. Esa noche, lo obligaron a pararse frente a los demás y leer una declaración preparada. He sido engañado por pensamientos mundanos. Ahora elijo obedecer a la autoridad y buscar la restauración espiritual. No creyó las palabras, pero las pronunció de todos modos. La supervivencia a menudo comienza con la rendición. Había niveles. 0 significaba silencio, sin contacto visual, sin hablar a menos que se le hablara. Pasó 2 meses en el nivel 0. En ese tiempo, olvidó cómo hablar sin permiso. Olvidó cómo reír sin miedo. Olvidó lo que significaba ser Nathaniel. Había un niño llamado Carter. Más pequeño, siempre tarareando. Nathaniel recordó cómo una vez atraparon a Carter susurrando después de apagar las luces. No lo vieron durante 2 días. Cuando regresó, sus ojos ya no escudriñaban la habitación. Su voz se había desvanecido. El consejero dijo que la sanación vendría mediante la obediencia. Pero Nathaniel vio a chicos desmoronarse. Vio ataques de pánico descartados como guerra espiritual. Vio a chicos obligados a escribir cientos de líneas sobre cómo habían invitado al pecado a sus corazones. A un niño, de apenas 15 años, le dijeron que tenía un demonio de confusión y que necesitaba ser aislado para proteger a los demás. Nathaniel empezó a creerles, no porque tuviera sentido, sino porque era más seguro que resistirse. Memorizó las escrituras. Se ofreció como voluntario para tareas extras. Incluso sonreía cuando sentía dolor. Eso le hacía ganar puntos. Y los puntos significaban comida, descanso, menos castigo. Esa era la economía de la obediencia. Pero en el fondo, algo permanecía intacto. No era orgullo, ni siquiera esperanza. Era el recuerdo silencioso y doloroso de quien era antes de la vergüenza, antes de los intentos de conversión, antes del arrepentimiento forzado. Recordó a su perro en casa, como se sentaba al pie de las escaleras esperándolo después de la escuela. Recordó las noches tocando el piano cuando nadie lo escuchaba. Recordó lo que se sentía al sentirse seguro. Estos fragmentos lo mantenían vivo mientras todo lo demás se desprendía. Una noche, durante una sesión de grupo, le pidieron que escribiera un obituario espiritual, una despedida a su parte pecaminosa. Most escribió, lujuria, rebelión y orgullo cliché. Nathaniel escribió, entierro al chico que quería ser amado sin disculpas. Un consejero le hizo reescribirlo. Lo reescribió 5 veces, pero esa primera versión permaneció en su mente años después, incluso después de dejar el complejo. Después de mudarse a otro estado y reconstruir su vida, esa frase volvía a él como una canción tranquila. El chico que quería ser amado sin disculpas, no roto, no equivocado, solo borrado. Y ahora, de pie frente a sus invitados a la boda,
Nathaniel había comenzado el proceso de deshacer la memoria. Les había mostrado el exterior del lugar, el horario, las reglas, pero aún no les había dicho quién había pagado. Esa verdad vendría después. A Nathaniel le había llevado años encontrar un nombre. Ni el nombre que le dieron al nacer ni el número que le asignaron en el complejo. Ni siquiera el nombre que eligió al empezar de cero en otro estado, sin contacto, sin explicaciones ni familiares a quienes llamar. El nombre que buscaba era el de la persona que pagó para que lo enviaran lejos. La verdad llegó como un error. Estaba ultimando el papeleo para la boda, la escritura de la casa, el seguro conjunto, los formularios de beneficiarios. Su prometida lo estaba organizando todo a través de un abogado, y habían solicitado un historial financiero completo para mayor transparencia. Nathaniel había accedido, sin esperar nada inusual. Pero una noche, sentado en su escritorio, ordenando archivos viejos, lo encontró. Una copia de una transferencia bancaria etiquetada como Ministerio Juvenil de Nuevo Horizonte. La cantidad era exacta. La fecha coincidía. El remitente aparecía en negrita. Charles David Moore. Su abuelo. Se quedó mirando la página, inmóvil, sin respirar, como si la quietud pudiera cambiar lo que veía. La revisó de nuevo. Número de ruta, firma, la cuenta fiduciaria familiar. No era un error. Charles fue quien le enseñó a atarse los zapatos, a pescar con mosca, a doblar las camisas de los domingos con cuidado. El que hacía panqueques caseros cuando los padres de Nathaniel no estaban. El que solía citar salmos en el desayuno. Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas confiarás. El hombre que le dijo que era especial. Y ahora Nathaniel sabía lo que esa palabra le había costado. Se sentó con el documento durante horas. No lloró. No se enfureció. Simplemente se desmoronó. Sus padres siempre habían sido una persona confusa, distante, ansiosa, profundamente preocupada por las apariencias. Susurraban sobre su tono, sobre cómo caminaba, sobre la forma en que se sentaba con las piernas cruzadas y reía demasiado bajo. Pero Nathaniel creía que fue su madre quien presionó para que se fuera a la escuela. Ella fue quien lo llamó una oportunidad para arreglar lo que estaba roto. Ella fue quien lo llevó al aeropuerto. Ella fue a quien él culpó. Pero el dinero no vino de ella. Vino del patriarca, del hombre al que toda la familia respetaba, al que se sometía y obedecía. Vino de alguien a quien Nathaniel amaba. Y eso lo empeoró. En las semanas previas a la boda, Nathaniel intentó. Para entenderlo. Se preguntaba si su abuelo sabía que era realmente la institución, si había leído los formularios de admisión, si había preguntado qué significaba realineamiento espiritual, o si simplemente había visto la frase discipulado correctivo y había firmado el cheque, pero la intención no importaba. Las acciones sí. Ese dinero había financiado meses de aislamiento, hambre y humillación. Ese dinero había comprado remos de madera y silencio. Ese dinero había marcado la vergüenza en el tejido blando de un adolescente que intentaba comprender por qué el amor verdadero, se consideraba una enfermedad. Nathaniel no se lo contó primero a su prometida. No se lo contó a nadie. La página estaba cuidadosamente doblada, guardada en un sobre y escondida en una caja debajo de su cama. Pero cada noche, pensaba en ello. No solo en la traición, ni solo en el desamor, sino en la repugnante familiaridad de ser tratado como un problema que podía pagarse. La forma en que los adultos con poder y miedo siempre parecían encontrarse. La forma en que el silencio familiar nunca era neutral. Era cómplice. Una noche, pocos días antes de la ceremonia, Nathaniel caminó solo a la oficina de correos local y solicitó una copia certificada de la transacción fiduciaria. Luego la colocó junto a una foto suya de la infancia, una en la que aparecía sentado en el regazo de su abuelo, sonriendo sin darse cuenta. Sería la última diapositiva de su presentación nupcial. No por venganza, sino porque la verdad, cuando se dice en voz alta, finalmente puede dejar de resonar. Los invitados esperaban risas,
una anécdota dulce, tal vez un brindis, tal vez algunas diapositivas de nostalgia infantil. Lo que no esperaban era una sala tan silenciosa. Se podía oír el sonido del proyector. Nathaniel estaba de pie bajo la suave iluminación del salón de recepción, sin sostener el micrófono. La pantalla, detrás de él, brilló blanca, luego lentamente. Se desvaneció en imágenes, granuladas, descoloridas, pero inconfundiblemente reales. Un dormitorio con 20 literas de metal. Cada colchón delgado, bien ajustado, con las esquinas afiladas, una lista de reglas clavada en la pared. No hablar. Después de las 8. No contacto físico. Los pecados deben confesarse a diario. Otra foto. Un pasillo estrecho con paredes de bloques de hormigón. Una pesada puerta de metal. Una ventana no más grande que una mano. Las palabras sala de orientación estaban escritas en letra leída. Sobre el marco. Luego venía el horario. Despertar a las 5:30, oración de la mañana, tareas. Detalle de trabajo, confesión, más trabajo. Disciplina de grupo, apagar las luces a las 9. Cada hora contabilizada, cada hora. Diseñada para agotar, reprimir, reiniciar. No había música, ni narración, solo silencio, esperado. Respetuoso, doloroso. Parecía menos una boda y más un ajuste de cuentas. Algunos invitados giraron la cabeza. Otros se inclinaron hacia adelante, con el rostro indescifrable. La madre de Nathaniel estaba sentada cerca del frente, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo, mirando al suelo. Su padre permaneció inmóvil a su lado, con la mirada fija en la pantalla. El video cambió de nuevo. Testimonios, rostros borrosos de antiguos alumnos, subtítulos que aparecían palabra por palabra. Me dijeron que estaba poseída. Pasé 3 semanas en una habitación solitaria. Recé para olvidar quién era. Nathaniel los había contactado meses antes, silenciosa y cuidadosamente. No todos respondieron. No todos pudieron. Pero algunos enviaron mensajes, notas de voz. Uno de ellos, un chico llamado Marcus, había grabado un clip granulado de la misma pista de castigo que Nathaniel una vez corrió descalzo cuesta arriba bajo la lluvia. Su voz tembló al decir, lo llamaban redención. Yo lo llamaba infierno. No hacía falta explicarlo. La grabación era más elocuente que cualquier discurso. Luego llegó la diapositiva final, una copia escaneada de una transferencia bancaria resaltada en amarillo. Charles de Whitmore, 80,000 pesos. Destino, Ministerio Juvenil de Nuevo Horizonte. Debajo, una fecha. Una semana antes de que Nathaniel desapareciera de la escuela, se oyeron jadeos. Una mujer se tapó la boca. Un invitado apartó la silla silenciosamente. Otro susurró, «Dios mío». Aunque nadie parecía respirar lo suficientemente fuerte como para oírlo, Nathaniel dio un paso al frente una vez más. No alzó la voz. No señaló con el dedo. Él simplemente miró a la gente en la sala. Y dijo, no estoy aquí hoy porque sané. Estoy aquí porque sobreviví. Lo que han visto no es lo peor. Es solo lo que pude soportar mostrar. No se trata de vergüenza. Se trata de silencio. Se trata de lo que hacemos cuando personas que amamos financian la destrucción. ¿De quiénes somos? Su voz no se quebró. Era firme, cansada, honesta. Algunos de ustedes se preguntarán por qué elegí hablar ahora, en este día, y se los diré porque esta no es solo mi boda. Esta es mi reclamación. Este es el día en que dejo de cargar con la culpa de los demás como si fuera parte de mi herencia. Una larga pausa, un respiro, y luego, en silencio. Perdono a los que tuvieron miedo, pero ya no me callaré para protegerlos. Nadie aplaudió. Al principio no.
Durante un minuto entero, la sala se quedó paralizada en una especie de conmoción reverente. Entonces, alguien al fondo se puso de pie. Una mujer, luego otra, luego el propio novio, quien cruzó la pista y tomó la mano de Nathaniel, no como un espectáculo, sino como un aplauso. El momento se desvaneció suavemente en aplausos, lentos y crecientes. Algunos invitados aplaudieron. Algunos lloraron. Algunos se quedaron quietos, como si algo en ellos hubiera cambiado y necesitara un momento para reajustarse. La música no volvió. La luz permaneció tenue. Y en el silencio entre las historias contadas y las historias vividas, Nathaniel bajó del escenario, no como alguien herido, sino como alguien completo. Acababa de liberar la sala. Pero tenía una verdad más que descubrir. Una voz más que compartir esta vez, de alguien que había dejado atrás algo más que culpa. Los aplausos se habían apagado. La sala había recuperado su ritmo. Música lenta, conversaciones tranquilas, platos que se retiraban con suaves tintineos de porcelana. Nathaniel había salido a respirar. Era la tarde, de esas en las que las sombras se extendían por el jardín. El sol estaba bajo, proyectando una luz ámbar sobre los setos. Se apoyó en un pilar de piedra y cerró los ojos, aliviando el peso de lo que acababa de soltar. Fue entonces cuando Marcus, el abogado de la familia desde hacía mucho tiempo, se acercó. No formaba parte de la fiesta nupcial, solo una figura discreta con un traje gris que sostenía un sobresellado. Me ordenaron entregar esto, dijo, pero solo si hablabas. Nathaniel se giró para mirarlo. ¿Hablaste? Marcus asintió. Específicamente, Vina, si reconoces lo que sucedió públicamente con tus propias palabras, le entregó el sobre y se alejó sin esperar respuesta. Nathaniel se quedó solo, con el sobre temblando en sus manos. La letra del frente era inconfundible, sesgada, pulcra, anticuada. Charles de Whitmore. Lo abrió lentamente, dentro de una carta y un documento notariado. La carta no comenzaba con «querido», sino con algo más contundente. Elegí el miedo, y me costó a ti. Nathaniel leyó cada línea como si el papel pudiera desaparecer si apartaba la mirada. Me criaron para creer ciertas cosas, que el amor tenía reglas, que la obediencia significaba silencio. Pensé que te estaba protegiendo de una vida más dura. Pero la verdad es que no sabía amarte sin controlarte. No fue tu culpa. Fue mía. Necesitas saber esto. Sabía que sabía cuál era ese lugar. Solo creo que podían corregir lo que no entendía. No se puede corregir lo que no está roto. Al final, una línea escrita con una letra ligeramente temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que has dicho la verdad. Eso importa porque la verdad merece un testigo. El documento legal que seguía era más breve, más claro, una transferencia de fideicomiso. La propiedad de la finca Whitmore, los activos y el resto de las propiedades familiares se otorgaban en su totalidad a Nathaniel, con la condición de que nunca volviera a ocultar quién era. El papel le quemaba en las manos. No por el calor, sino por el peso. No era solo dinero. No era solo tierra. Era todo lo que la familia había usado para mantener su imagen. Y ahora pertenecía a la única persona que intentaban borrar. Dobló la carta, se la guardó en el bolsillo del pecho y regresó al recibidor, no con triunfo, sino con un propósito sereno. Encontró a su madre todavía sentada, sola. Su padre había desaparecido en el jardín. Nathaniel se sentó a su lado. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Luego dejó el sobre en la mesa, entre ellos. No te odiaré, dijo, sin mirarla. Pero tampoco soportaré el silencio por ti. Ella no abrió la carta, todavía no, pero apoyó la mano cerca de ella, temblando ligeramente. Más tarde esa noche, al terminar la recepción, Nathaniel se quedó de pie una vez más, no ante el micrófono, ni en el escenario, sino junto a la salida donde los invitados se despedían. No habló mucho. No lo necesitaba. Ahora lo veían de otra manera.
No como un chico que se había recuperado, ni como un novio, ni siquiera como un superviviente, sino como un hombre que decía la verdad y dejaba espacio para que otros hicieran lo mismo. Afuera, las estrellas empezaban a brillar. Su esposo tomó la mano de Nathaniel y susurró, «Lo lograste». Nathaniel asintió. «No», dijo en voz baja. «Lo hicimos». No se había casado con un futuro ese día. Había enterrado un legado y reescrito el final. Y en algún lugar, en los últimos destellos de su memoria, casi podía volver a oír a su yo más joven. El que escribió, «Entierro al chico que quería ser amado sin disculpas». Solo que esta vez, ya no estaba enterrado. Él fue quien escribió las condiciones. Si tuvieras la oportunidad de decir tu verdad, sabiendo que podría destrozar la sala, ¿lo harías? Comparte tu opinión en los comentarios. Para más historias como esta, crudas, redentoras y auténticas, tu voz cuenta aquí.